Porque si no, no cuenta eso, ¿no? Sí. Mira, a ver, te voy a explicar la base del gimnasio. El gimnasio, Ujú, digamos que tú lo coges todos los días, ¿no? ujú. Lo coges todos los días. Pues tú vas todos los días a la hora que te salga de los huevos. Por ejemplo, te vas a las... Te Man, what vas the a las... fuck? No, pensé que no había... ¿Mm? Ojo, no lo personaje. Es anti-llama, ¿eh? ¿Quién está ahí? No sé, me han hecho guay revisar. Quiero ver el pringado que se metió aquí. Seguramente tú. Pues esta vez no he sido yo. Eso sí. Lenny Arro... Arris. Hola, ¿qué Hola, haces? Lenin, ¿cómo estás? Ah, rústica, vídeo. Hola, ¿qué haces? Estoy jugando, creo. Digo, empezando a jugar. ¿Quieres, no? ¿Tú quieres? Te lo juro, ¿eh? Dice, adiós, de solo... Adiós, solo te vienes a grabar el universo. Gracias por eso. Muchísimas gracias. Oh my God. A ver, ¿qué iba a hacer, macho? ¿Ir a jugar? ¿Mm? No, No, ir a bro. otra persona. ¿Mm? Que primero iba a calentar, loco. Dice, tengo que hacer algo, vaya. Qué mal, qué mal. Si vas para el baño, man, seguramente tiene que hacer algo importante si vas al baño. Dime, mano. ¿A qué? A la imagen. ¿Qué? Dime, mano, ¿cuándo vamos a jugar, loco, macho? Me tiene botadísimo, loco, macho. Este tipo. ¿Por qué tú comentas, man? Si tú no sabes ni comentar. Comparte. Joder, Ah, loco, no sé comentar, Imagínate yo, loco. No sé comentar, pero compartir sí, ¿eh? Imagínate, macho. Eso es lo que más me gusta, man. Mierda. Imagínate yo, macho. Si lo que está jugando es mi hermano, man, yo no. Yo. Yo, corazón. ¿Qué tú estás hablando mierda? Bro, el video te ha pasado. Mira mi estado de WhatsApp. Mira mi estado de WhatsApp, míralo. Mi estado, yo. ¿Sabes lo que es un estado, más? Sí. Dime, hermano, métete loco. Ah, menos el poco. Ah, mierda. ¿Ya lo viste? Pues sí. ¿Qué viste? Y vi. A mí no. Ah. Qué coisinho, loco, man. ¿Qué dejaste de ti? No, man, no, todo eso por tu hermano, no se va a jugar. ¿Cómo que no? Yo lo sé. Dame mando 5 minutos que te enseño cómo se construye. Que yo no cometo errores. Errores no, tú cometes muchísimas fallas. Mentira. Ahora soy una persona en el chat. O sea, en el chat en directo. Soy mi desarrollo. Me da igual. Si subieras videos, ¿Eh? Una cosa es un video, una cosa es cosa, ¿no? un video, nuevo Fernanfloo, vago. Así como quieres ganar dinero. Y no me digas que el dinero no importa. ¿Cuál dinero, man?
El dinero que te va a dar YouTube cuando te hagas famoso. Vamos a No me hagas reír, loco. Que tienes que ser mejor que Lolito, ganando partidas y matando éticamente. Ya. Que sí, What the fuck, pero yo no salí del juego. Respira, ¿le diste a finalizar? Ah, eres idiota, yo lo. Yo. No he hecho nada. Primero, a mí no me faltes. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Dorime. Dice, ahora hasta un 12% barato. Yo quiero ese personaje, loco. ¿Cuál? ¿El de robot? Se ve todo guapo si tuviera. Si tuviera tirado todo guapo, loco. ¿Qué va a hacer? Así, en Facebook también. Dejo. Mi pan, sí. Pégate esa pinche canción, man. ¿Qué? Yo que olvidé esa caca, tú me la pegas. Vale, me lo voy a quitar. ¿Qué me pongo? Esa es la misión. Te quedan 6. No. Pues 6 en las Un poquito, loco. No. Y se adivina quién se ha comprado el pase. No me jodas, loco, en serio. Ya se está por acabar, me dijeron, más. ¿No se lo ha comprado? No tiene el pago para comprarlo, pero no lo ha comprado. ¿Y eso, man? No le dirá. Y eso, macho, es que tú nada más estás pensando en la novia, macho. Déjate de eso, loco. Hasta el final. La novia no vale. Es que al final te pone igual que Jordan, solitario. ¿Cómo? Yo sé una forma de que no piense en la novia. Joder, yo me la voy a comprar a esa chica. Cómpratela. Me la iba a comprar, loco. Creo que te sobran pavos para comprártela, Ya lo sé, pero bueno. Pues cómprala. Me da pereza, loco. ¿Te da pereza o no quieres? No me apetece. ¿Y esa mierda te la vas a comprar? Ah, vale. ¿Qué dices tú? No sé, te he visto comprando cosas peores. Cosas peores, yo sé. ¿Sí? ¿Cómo qué? Como por ejemplo... el baile este de encima recta y no sé qué más. ¿Qué? El baile de suma, recta, quítate, divide... Ese tú sabes, eso no es disparate. ¿Qué estás volviendo loco yo la? No, la locura. Violador, hijo de puta. Oh, shit. Here we go again. Entonces uno no se compró el pase todavía, ¿no? Búscame un poco de un joven. No me te copyright agua por el agua. ¿Qué? Que me está copyright por el beber agua. El sonido, ¿me entiendes? No me sorprendería, Ah, Hay gente que ya ha creado canciones de todo tipo. Ahora
dices vamos al baño y hay 20 canciones igual. A ver, ¿cuáles son las misiones? A ver. La misión es tu raja. Elimina secuaces o creadores. Eso es lo más fácil, ¿no? Pues hazlo. Vete a la ruta. Vete a la ruta. ¿Cómo se entiende? Utiliza fondo. No, no. Ese. Y aceleres. Inflige daño en plataforma. ¿Qué? Mira, plataforma de pintura ahí abajo. Ahí abajo, abajo. Baja, baja. Aumenta, aumenta. Sí, ahí da. Dame bienvenida al chat en directo, ¿no? Vídeos de proteger tu privacidad y ver la Ven aquí. Muy bien. Porque plataforma está en la otra mierda, esa es la otra punta. Otra punta. Mira, Aquí. baja ahí, está ahí abajo. Aunque aquí si viene poco más azul. Yo me lo noto cayendo. ¿Tú has quedado ahí? ¿Eh? Ahí no hay ningún tío. Yo me quedo. Ahí era. Sí, pero es que la mierda lo pone ahí, pero es que en verdad es que abajo, mira, baja, 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 baja. ¿En dónde? Mira, baja, pon el mapa. ¿Vale? Sí, baja. Ahí está la plataforma, no sé qué ver. Tienes que Vaya. hacer el desafío ahí. Sí, ya todavía lo vamos. No, no, ya lo sé. No hace falta que lo digas. Sé que eres un pendejo. Eres ultra mega pendejo. Eres la pendejación en persona. Y aparte, ahora no va a caer nadie. Ya. Ahí no hay nadie. Pero ahí se cuase. Ah, Bueno, puedes encontrarte uno o dos, no. Casi todos están bajo el mar. ¿Tú come agua, loco? ¿Qué? Come agua, ¿no? ¿Ah? No me he traído agua, loco. Me dijiste un poco de agua. Aquí hay 4 gotas. Increíble. Aprovecha desde ahí, desde ahí. No te acerques más, que hay dos pendejos ahí. Te cuento el desafío desde ¿Dónde? aquí. Al frente. Qué gente ese tío. Ahí no, detrás ahora mismo. Detrás, detrás, detrás. Ahí, mira, construyéndolo. Mierda, son los bots. Bueno, en verdad. Ahí creo que No, no, debería contarte el desafío. Sí, te cuenta. ¡Prepárate, soldado! ¡Apunten! ¡No! No puedes ir a ningún ¿Cómo se acerca, eh? ¿Ves? Está agachado. Cuidado, que hay un comprando. Cuidado que no tiene bombas fétidas. Cuidado. Mata a ese que tiene bombas fétidas. Haz. Oye, guarda el diente. Sí. Bombas fétidas. Desafío completado. Ya mátalo. Cuidado, tienen... ¿Qué pasa, loco? ¿Qué es lo que tenía me pacho, loco? ¿What? ¿El gol? Ya está, ya terminando. ¿Y el gol? El gordo. O sea, si es un tiburón. Uy. Ten cuidado que si te gracioso. Dime, Pacho. Ah, míralo ahí. Es un grupo de cuidado, ten cuidado. What?
Saca la pistola y acaba de bajar, bajar. Lo tienes al lado. Saca la pistola. Ay, pero qué malo. Malo el tipo, muy malo que yo, ¿sabes? Mira que es difícil ser más malo que tú, ¿Qué? La terraza estaba cerrada. Nada, loco. Mira, a ver, el unicornio se puede hundir un poco, la verdad. Bueno, A ver, vamos a ver qué pasa, loco. yo no me quedaría quieto, Mira un rifle de caza morado. Bueno, dos. Coge las balas. Que le lleno yo la que ando en el chat ahora. A ver. ¿Te digo? Que te quieren ver jugar, no sé quién. ¿Quién? Yo que sé, yo... ¿Cómo te llamas? Warzone o algo así. ¿Eh? Al cual Sony te quiere ver jugar. No, ahorita lo pongo así, es que no se va a enfriar lo que se va a apagar. Se me apaga la play. Ponle hielo. Ah. ¿Qué haces, pendejo? Leslie, Leslie. Ah, la Leslie me está invitando, loco. ¿Tú sabes cuál es Leslie? La antigüedad, macho. ¿Te dijeron? Yo qué sé. A ver. ¿Cómo se...? Esta play se calienta rara, macho. Está como que si, no sé, no sé. Tiene Madre razón, tiene razón. No se quiere construirlo. ¿Qué lo hicieron, macho? Te están preguntando cómo se calienta la Play tan rápido y te están preguntando si no la cuidas. Es que es verdad, no la cuidamos y por eso está llena de polvo. No tiene que ver con eso, Sí, loco. sí lo tiene que ver. ¿Está saturado? Ahí está. Ese, aparte. Vete de ahí, pendejín. ¿De qué? Bueno, al menos conseguiste. No, si se va a apagar. Conseguiste matarle a alguien. Se va a apagar la play, macho, y nada. Luego se puede jugar la noche, a ver. No, en la noche sí que vas a poder jugar perfectamente. ¿Qué dijo? A ver. Se apaga en 5, 4, 3, 2, 1. No se ha apagado. Está apagado. Bueno, ya está, ya pusimos. Y a las 12 vas a jugar. A las 12 es la mejor hora para jugar. Mira, mira. ¿Por qué te la tiran aquí? No sé. Ah. Cuidado, que esos bots tienen una vista de águila. ¿Eh? Que era un bot. ¿Te has metido a huevos? ¿Eh? No, nada. No, no jodas. A las 12 vas a jugar.
¿Qué quiere coger eso? Este de ahí. No te queda mucho, 2-3 minutos nada más. Nah, este tipo quiere morirse conmigo, ahora. ¿Eh? ¿Tú a quién quieres quemar? A quien quiera que se ponga un cubo. Ojo, ojo, si se pone así no se ve. Claro, si se pone así no se va, ¿no? ¿Ves? Mira, te lo dije, por la terraza. ¿Y mi gracias? No pienso, no te podías decir gracias, Como se caiga me voy a reír. Te vas a morir tú sin botiquín ni nada. Estás muerto. Ah, sí, te sí. Qué falso, te lo juro, man. Mira, ya se volvió a calentar. Ah, mierda, que son 70 secuaces. 70 secuaces. Tengo el otro modo. Por si quieres. Claro que prefiero por la... No, Eso sí que no lo sabes. este tipo es ¿Es un normal. pendejo o qué? Eso es normal el mes, Pero es que lo sigas de esa manera. Hay gente con que luego llega esto. Mira, tengo una uña. Tengo uña. Mira, ya se puso normal otra vez. Jason. ¡No! Pendejín. Pendejo. ¿eh? Ya se puso normal otra vez. La Play está medio bipolar. No, espérate, Pacho, bro. ¿Qué va a hacer? ¿Cuántos mensajes que llegan? ¿Eres tú que te mandan mensajes? Yo no lo puedo ver.
Qué pendejo, ahora loco. Mira ahí en la casa. Perfecto. No entiendo lo que pasa ahora. Ahí tiempo estaba loco. Coge la pistolita. ¿Hay qué? ¿Qué haces? Volviendo la llama. What the... Eres un pendejo. ¿Qué? ¿Por qué has tirado una granada ahí? Se tiró sola, loco. Pendejo. ¿Por qué tú piensas que soy de perfección? Coge la pistola de bengala si quieres al aire, a ver De qué pasa. banana, loco. Al aire, pero bueno. Lo mismo, loco. Míralo ahí. De nada, No gracias, no se le nada. ¿A qué no le da? Ah, ya, está tranquilo. La cama se está quemando. La casa se está quemando, loco. ¿Qué hago ahora? Me has quemado la casa, son 1000 euros. Bueno, Ya me lo estás pagando. bueno. O me pagas mi casa, o te voy a pegar las piernas al cuello. Bueno. Ay, mi dinero. ¿Cómo no? Men, porque la escopeta no dispara, men. Qué pesadilla, loco. Esta escopeta como la odio, man. No eres el único. Ten cuidado.
disparos en la mega friki. Una llama. ¿En dónde? Al frente. ¿En dónde? Joder, al frente. ¿En dónde? Tú eres tonto. Ah, que sí la veo, coño. No hay un en casa aquí, nadie. Cada día las llamas dan más mierda. Antes las llamas daban material, ahora que dan. O sea, material, vale. Material. No dan balas, apenas te... Ya, que ni eso, apenas te dan, la verdad. Volvió a empezar. No comentan, porque de verdad. No entiendo más. ¡Ey! Así. Ten cuidado con eso. Uy, Que ellos tienen el instinto, what the fuck, man. Vete con la madera. Igual aquí. Puto madre. Quita. Mucha rabia van a estar en este momento. ¿Qué dijeron? ¿No te aprieto? ¿El qué? No. Mira, también, te están diciendo lo mismo que yo. Cuida la play. Cuida la play. Ah, el pacho, me voy a cambiar de juego para que veanlo, porque es que solo va aquí más así, más No, seguido. ahí no solo. Porque vas a Apex también. No, en Apple es otra cosa. No, de verdad. Aquí tienes que vender coca para comprarte una de esas. Es verdad. ¿Qué? Me están diciendo que cuides la play. Que en el sitio donde viva este men dice que tiene que vender coca para comprarse una play. Pero no hay nada. Está muchísimo, más cuando vienen con ganas. No sé, pero creo que hiciste mal al tomarte el pez este morado que te había salido. Que va, que va.
¿En serio? Sí. Jason, sortea una play. Sorteala. Ya, no me gustaría ver. Sí, sí, sí. Se me podía ir en lanzadera. Maravillosa jugada. Pero eso de mierda, loco, si te voy a bailar. Sí, sí. Pero la mierda esta, el lanzaquicos. No es el lanzaquicos, eso lo lanza. Ya lo sé, ese es para tu culpa. Una mierda. Es fructificado. Pero coge la P90. Me da una rabia, man, cuando la bala le pasa por la oreja, man. ¡Hostia! ¡Qué suerte! No, el otro me dispara a mí, te lo juro, Mira esto, man. Estaba ahí con Sí, sí, mira, qué pro, Uf, Maravillosa jugada. qué pro, qué pro, qué pro. Qué pro es ese, macho. Cómo adoro los campes. Ay. ¿Cómo no, cómo no? A ver, a ver. A ver su jugada maravillosa. Nah, no tiene ninguna porque... ¿Qué hace ese mierda, macho? ¿Qué hace ahí, loco, macho? De toda la gente, Esperar algún pendejo. de toda la gente que podía aparecer, macho, viene a aparecer este tipo de macho dentro de un arbusto, por lo puso que sí. Mira, mira, y me va a buscar loot, mira, que este tipo retrasado, man. Esperando algún pendejo que se quede quieto. Míralo ahí. ¡Y no lo vio! Sí, no creo. ¿Qué le está diciendo Pacho? Ya lo tuvimos. Mira el Pacho, no sé. Qué tóxico dice. Ya lo tuvimos. Qué tóxico dice. Pues tú no has visto gente quejándose de verdad, man. Esto no es prefiere, man. Y llegas a ser youtuber y revientas el mando. Y eso me va a tener que dar clases. ¿Eh? Me va a tener que dar clases para cambiar. ¿Quién? Yo aquí. Tú no sabes jugar, tío. Te voy a enseñar. Calla en la Atlántida. ¿Qué? Que caigas en la Atlántida. ¿Eso? ¿Para qué? El pueblo va a ser. Pachi. ¿Ves? El rifle de caza es la mejor ataque. Bueno. Todo se come. A ver, voy a hacer lo que me hacen a mí siempre. A ver quién me mata. A por todos. No. Esto es una...
una Tírale la puerta. granada, tírale. Surprise. Toma. Ya se bajó. No. Ya gastó todas las balas. ¿Cuántas balas tiene? Como en este mapa. Dale con la pistola, humíllale. ¿Alguien más quiere? Mira, mira ahí. Demuestra que la pistolita vale la pena. Se va a curar. ¿Qué puedo hacer? Mientras tanto, aprovecha ese canal. No tiene más balas. Mira esa azul. Ah, no, ya no es un... Una cosa buena. Ay, a mierda. Mira que no son... Pero cuidado, hermano. Se puede hacer. ¿What? Te va a matar. No, estoy mal. Te lo dije. Nada, todo el mundo tiene una suerte con esa escopeta, te lo juro, increíble, además. ¿Eh? Y luego la tienes tú y nada. Suerte ni leche. Increíble. Qué lindo. Ocho, me voy para Facebook ahora, loco. A ver, creo que pequeño directo se puede decir. Pam, pam, pam. Mira la fresita, ¿cómo está, señorita? ¿Qué pasa al final? Cuéntame. ¿Vas a contar luego o qué? Es Cintia.
¿Cuándo voy? Yo te lo dije, pues es que tú tenías miedo al final. Yo te lo estaba diciendo, la verdad. No sé si te ayudé en eso, la verdad, pero... creo que sí, la verdad, porque si no... Yo creo que te ayudé, la verdad. Creo. Si no es así, no puedo decir nada. Ah, me alegro de eso, la verdad. Pero sí me ayudaste. Ya estoy mejor porque no tenía tranquilidad. Sí, me alegro que estoy saliendo. Digo, mejor de lo que estaba. Nunca me hablaste por WhatsApp. Si yo no hago directo no me entero de nada. Viste, si pasa algo... Ay, no. No, sabes, no me hiciste nada, nada. What the fuck. Si quieres hablamos más tranquilo luego, si quieres, no sé. XD dice la írala. Aquí está jugando Fortnite, a ver cuando jugamos Fortnite, Mara. Ay, mira, no quiero jugar Fortnite con... Espérate, ahora. Hala, dice, y lo quito. Dice, tú no quieres conmigo. Si eres tú la que dice que no quieres jugar conmigo, que... Es porque soy muy pro, me dijo, no, mentira. Mira, Pacho. Lo me le está fallando muchísimo, man. Eso es lo que... Me está dando rabia. Rabia. Te estoy diciendo, si eso me voy a Facebook ya, normal ya. Reemplazo brutal, así. Solo YouTube nada más, no, yo no puedo jugar en cosas. Yo no tengo para jugar así en móvil, estoy jugando en la Play. Mire, ya se va. Toma, ahí Mara. A ti. ¿La viste? Escucha. Carmen dice la canción.
Llámame. Pachu, me voy al vaina, al Call of Duty. Es que creo que no me va a dejar porque se me va a... Nel. A mí otras cosas, dice. Dije, llámame, fue así, dije. Ah, mírala. Encima no quiere que la llame ya. Madre, ya no me quiere, ¿no? No, mentira, bro. Pam, pam, pam. Un fusil aquí, por favor. Vaya, si un fusil me da una pistola. Sí, ya sé. Mira, es que tú me compras un boleto ya. Y es que amo la playa. Mira, me saca la lengua. Ah, la de una escopeta. Oh, yo también tengo una. Soy de ahí, viejo lesbiano. Soy de ahí. Dice, ay, si nos vamos de la mano. Pero más al Caribe. Dice. No me lo creo, macho. No me lo estoy creyendo. No me lo estoy... Mejor se sale de la partida, me. Es increíble, macho. Mejor se sale de la partida a esperar que yo venga y lo mates. En serio, man. Me está mirando, mírame con juego. No, mira la noticia, mamá. Se sale... ¿Y qué fue? Se salió de la partida, loco. Una pregunta, ¿va más rápido me lo parece? ¿Cómo así? El personaje. ¿Va más rápido me lo parece? Si yo le metí velocidad auditiva, no te jodes. ¿Cómo voy más rápido, Que no, no, ahora no, lo he visto rápido por un momento. Ah, sí, no metí bajo, ¿no? Que me estoy de acuerdo. ¿Y cómo van las misiones en PUBG? Mira la play, no sé qué. Mientras mira el juego, profesora. Que tóxico. Soy papucho, no sé qué. Dame. Sí, me voy a luchar. ¿Eh? Ya estoy mejor porque no tenía tranquilidad. Solo me quedan dos. Bro, ¿tú tienes el PUBG también en el móvil, no? ¿El Pug? Ajá. No. ¿Tú te lo borraste? Oh no, espérate, dame un momento. El Pug. Sí, creo que lo mandé a la mierda. ¿Por? No, a ver si puedo jugar con una persona, ya que en mi móvil no puedo. Ah, espérate. Arre, dice. Solo me quedan dos. Arre. Bueno, ya se está instalando el pucho juego. Mira, y casi se lo cometí, bro. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Yo soy tú y no me pongo a pelear con el tiburón delante, que si no luego va por ti. No, voy para donde te ven. Aunque me mate, loco, voy para allá. ¿El tiburón o él?
creo, man. Si no me lo estoy leyendo, loco. A 26. Si me tiene el botiquín para allá, venga, va a curar esa loca. Es Qué pena que no se le quitó vida. A ver, no puedo cambiar el buggy, bro. A ver, si cambio se me va a cortar el directo. ¿Qué pasó con el juego, ya? ¿Qué le ¿Qué hicieron? juego? ¿Qué pasó? ¿Qué le hicieron, loco? ¿De qué? ¿Qué pasó? Al Warzone. ¿Qué? Al Warzone, ¿quién lo borró? Mira, me miras. Pregúntale a Arce. Arce a veces se pone a eliminar así porque sí. ¿Quién borró el Warzone, man? No, no. Son retrasados, loco, más. Mira, me miras. Yo de eso no tengo nada que ver. Son sumamente especiales, loco. Aunque son especiales, loco. Encima que este juego duró 7 días, 7 horas, más de 7 horas para descargárseme. Y ahora los va ahorrando. Pero se da los datos, ¿no? Me imagino. No me jodas. Te lo juro, ¿quién lo borró, man? No sé. ¿Tú no borras el juego, entonces lo borró Arce, man? ¿Qué problema con ustedes, macho? Me Nah, confundas. loco. Dice, hola, ¿cómo estás, Rickson? ¿Cómo estás, bro? La loco, aquí se pasan, aquí borran todo, macho. Puta madre. Soy nuevo, dice Rex. Ya me suscribí, muchísimas gracias por suscribirte, ¿verdad? Seguramente juegas al Fortnite, digo yo. Sí, porque tienes de loco Fortnite, digo yo. Y si te puede pasar por el mío. Al rato, bro. A ver, te chillo. No, entonces son especiales, loco. ¿Eh? Que yo no tuve nada que ver. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Dice. ¿Te tendrá 1000 cuántos son? A ver. No me sale un email, bro. No me sale ver tu perfil porque no me deja, no. Aquí lo que me sale es silenciar, no y otra cosa. No me sale entrar a tu perfil, no sé por qué. Aymara, se fue Aymara ya. Se fue Cari. Se fue la Cari, loco. Va a tener que ser luego cuando termine de vaina, bro. Dice, dame mod. No puedo darte moto así, bro, porque sí, loco. Ey, dime. Dime, Cintia, dime. Me mandó Cari, bro. Sí, bro.
A ver, déjame. Así sí te puedo dar mucho. A ver. Ahora sí. Ahora salte y entra del directo, ¿ves? No sé por qué, la verdad, eso me estaba fijando. Pero yo lo llevo a leer. Yo lo alcanzo a leer, no sé por qué se borra. Salí y entra, pero yo puedo salir y entrar, ¿no? A ver. Checa, ahora sí, ahora sí. Ahora sí te aparece el moderador, creo. Ah, sí, sí, y ahora ya tienes el mod. ¿Qué más? Ahora tienes mod.
No, macho. No me lo estoy creyendo, Este por el mod. Esto me tiene en la pantalla, ¿eh? Pam, pam, pam. Brutal. Nah, loco, me borraron el Wildsone, loco. Si estabas aquí, más. ¿Qué mil es esto, más? Estoy comiendo, dice. ¿Qué está comiendo, loco? Oh. Because he pulled that half in, half out zone we talked about. Hola, Everyone hola, who hola. banked on it being up on the high ground saying, hey, if it pulls up here, I can win the game. Well, they were wrong. It pulled away from them, and they'll be the ones who have to rotate as we hit top 50, meaning Storm Surge turns off, second round of placement points goes through, and everyone is going to be rotating.
And you saw Savage just waiting with that edit open. He was looking for any possible angle to pick up an elimination. Lois as well. He's kind of fashioned himself a little bit of a base here that's got these pyramids edited in a nice way so we can see down on players rotating. And this is where you want to be. If you do pull half in, half out, you want to be looking for players. You don't want to be exposed because obviously then you could get sniped like your Lois might do here. Some people, Mongrel picks up an elimination as well, so he's still here in this game. Still fighting as well as Lois is trying to snipe somebody out of the sky and was not able to hit it, but a valiant effort. Valiant effort, but just a little wide. Might have given him a haircut, but not going to connect. No Storm Surge tags in play there as we see Kami pick up a huge elim. Flowis trying to get involved here, finds the first tack shot, gets the second onto Vadil, who had picked up Savage. So Savage, again, going down early, only picking up an elim and the 2 placement thresholds. 3 points for him there. As we continue through, you can see Flowis and Scribs still in. Helix as well. Skype, one of the now veterans, and they call them boomers in the lobby. 3 players in EU are 20 years old, and that is the oldest players who are in the match. But Skype has been around and qualified for nearly every one of these finals. But we're hopping on board here with Quartz Froggy, who had an absurd, just absolutely gross run in heat number 2 to qualify himself. Pushed himself, I believe it was like, I think it was like 19 or 20 points in the final game to get here, but so far quiet on the day. No eliminations, but a decent loadout as we now transition into those fully moving zones, which means all the safe zones are outside, completely away from the current one, and everyone is going to have to move if they want to avoid that storm damage. And luckily for him, it seems like it's pulling towards him, so he doesn't have to invest those crash pads right away. He can look for eliminations, as you see sitting in the code, allows him that opportunity to these rotations as well. You see just bouncing away through the crash pads, doesn't have to worry about it. He's just going to fall there in the feed. That's an important one to note there because we talked about it, we hyped him up, falling down before that 40th placement threshold as well. He's not going to end on a lot of points. The question is, how many points can Froggy end up on? How many points can the rest of the lobby end up on as this game continues to go on? We see Kiriachi, we see Mongrel, we see Letwick there in your screen as well. And Froggy looks to have taken high ground with that. The shots go through. He's going to get that player down to low HP. It's Cammy going down. What a huge pickup there by Froggy, but he's not done yet. There's another player on the other side. So he does disengage, so he does have mats to build around with and to just drop down layers if he wants to. It seems he's content on focusing around high ground. Yeah, and Benji and Hen also picking up a pair of elims there in the feed as we close in on the next placement threshold. It'll be top 30, and then every 5 players going down. Storm Surge will also turn off his top 30, and we're closing in on it. There it is. Scouts picking up a pair to make sure he gets there. That's ADN and Diablo, who saw yesterday going down. Thomas also goes down, and then Become Legends Rifle picks up Benji Fishy. Deceptos ends up getting Skype as well going down there. Lechy picking up Styler, but we're still on board here with Quartz Froggy, and we saw how much work he can do on the mid-ground tarp here, and he's continuing to run through with that charge shotgun, picks up Scouts as well, and we're into another placement threshold. So this is what happens as we start getting into moving circles. All the action for us, so keep an eye. Flowis all the way up on the high ground. Kiko has priority on the low ground, tarp in between, but Hen and Reason are still up on the mid-tarp. I think Flowis was able to pick up that shockwave launcher from what it looked like. He may have used the crash pad to take it, but Mongrel, I believe, going to fall there on the backside. Rezon still in this game, getting eliminations. Hid, thing on 4. Crash pad will come out here for Hid. He does have a lot of materials left. Picking up 3 eliminations there on the backside. As shots come through on the Hid, he is going to be able to block it off. And the capitalization there on the Stacey will be good as he realized already losing HP. Kensel going to take down a player there as well. Anas going to fall. Lois does have what it seems like a crash pad. Loco, tú no prefieres, loco. Sniper coming up. Decepto's coming up as well. Everybody is coming up for high ground. Rezon just trying to make it through. And everyone pushing for the high ground right now, but not necessarily paying attention to what's going down the low ground where people are cleaning up on eliminations. You have Flowis in your top right, Froggy in your bottom right, everyone else on the wide. You can see Flowis is up on that ultimate high ground. Deceptos in hand down on that low ground with Reason just above them. Froggy waiting for his opportunity, but keep an eye on the number of builds because we're getting down to the final one. Flowis going to pick up an elimination there, and he's doing a really good job at just maintaining that high ground control as we're closing in on our top 5. One more player will go down, and then it's all about getting to the top 3. Boom, we have it. Letwick, Bad Sniper, Froggy, Hen, and Flowis, top 5 in game number 1. Flowis looking to close it out 4 eliminations, but Froggy down below, you cannot count him out yet.
He is right there. If he takes down Flowis from below, that'll be so huge for him because he will get that shockwave launcher, get that mat refresh. Ludwig's very, very low. More likely going to be edited down. Se muere ya, se murió. Flowis going to be one to take it down. Froggy Ahora lo mató, In the meantime, 1v1, Froggy versus Flowis. The shockwave launcher up above. Froggy trying to dodge him. Flowis sending him down. He's trying to, but he's running out of ver. 15 builds remaining, and Froggy does not look like he's stopping anytime soon. Going out in the zone, taking some damage, going to shockwave himself down. Little Mitro classic. Shotgun does come through. The shockwave is going to send him flying. Buenísima, loco, no me lo He creo. takes down Froggy for the victory royale. A la leche, el Fury, loco. Really good job from Flowis, executing on the top-down push with the mythic weaponry, but more importantly, showing the versatility of that shockwave launcher, launching himself down and then finding a gap to launch the opponent out, tracking him, and picking it up with the AR. Match number 1 is done. Fury Flowis taking home the victory royale, but we'll see where the leaderboard shakes out. We're going to toss it back on over to Zeke, Shayo, and Bala. Dime, man. Dime, Yarel, bro. Man, a strong start here in EU, really coming out with a nice flow. Flowis finding himself the victory royale. Guys, this final fight between Froggy and Flowis, both players walk into that 1v1 with 5 eliminations. The Elim and the victory royale is going to be that 4-point swing. This is gonna be a good tone setting for the Tú eres calvo, Yarel, loco, ven. ¿Cuándo te vas a hacer la cuenta de Europa, macho, y jugamos? Matters, and that's a 4-point difference for that win and the Elim. The coolest thing, though, to me was the versatility for Flowis and how he was playing every single engagement differently and using his entire kit to be able to hold first overall. Más o menos, pero es una... 6 eliminations, 20 points, and that victory. Una pequeña. Yeah, but there's also other people lurking near too, and with only the first game, don't forget there's No, la vuelco. people are starting to establish themselves. I see Hen in 3rd place right now with 15 points, a sign that he could actually be on that hot streak. Hen, a very hot and cold player. Letwick, though, played significantly well Eliminaciones, 20 and he's there puntos, again, 5 eliminaciones. placements, and also with a couple elims to put himself in 4th place, but Kinzel 2. And then the rest of this, I think, Hola, se la hizo. maybe a little different than what we might expect him towards the end of the day. You have Carry, you had Deceptos, you had a Nas. I mean, there are some of these guys who have the potential to win for sure, but I don't know if that's quite it yet. 7 puntos. Por los kills te dan 7 puntos te dan. Por puntuaje. Now he's off the line, but he needs to take that next step and turn this into a full-on sprint toward the end. Is this the momentum he needs to do this, though? Yeah, I mean, for all the people over here, that's the same kind of question, right? And if you haven't seen the standings leaderboard before, the eliminations are the total overall over the 6 games we're playing, as well as the points. And that's a combination of the placement and elims these guys have. So let's see, got 5 points of placement that game in 22nd place, and 2 eliminations. That's 1 point each. But for these guys, they're kind of sitting at 30th place. They don't have to go for a top 25 anymore. No one has to go for top 50. Everyone here is focused on that win, and they're just slightly behind. Still, though, really hot off the gate. Yeah, there's a lot of different things that people have to figure out on this first game. There are a lot of things and changes to what people might have been expecting. The plan, Zeke, you talked earlier about... men, dime así, loco, que ya se me llenó el móvil. It shifts a little bit in grand finals. Voy ya. To make decisions and play with the mind a little bit of each other to, you know, force things that you might not be comfortable with. Loco, mírame a mí al lado izquierdo, loco. ¿Me veis al lado izquierdo? Ese soy yo, maní. Lo único que este tipo se ve un poquito blanco. Eso es el efecto de cámara, tranquilo. And my peer is going somewhere that I'm used to playing with and against. That is going to dictate my play and theirs. I mean, it always starts from the early game, right? Just in general, the entire tournament from game number 1, your mentality is set in if you do well, if you do bad, and now everyone has different expectations. If you're like Flowis, you're at the top spot. You guys mentioned it. Now it's a game of endurance, of holding it and not faltering when things go bad. Lo único que tiene es que está un poquito más blanco. Being uncontested increases your chances of winning tournaments by tenfold, if not more than that. So being uncontested means you have nobody landing with you. Landing in a hot spot. You don't want to be doing that in grand empezó la segunda, lobbies at all. Yeah, the opposite of that is contested when someone is there. And Mr. Savage and Noah Riley are side by side at the yacht on the northern side of the map. 2 other big names all the way at Slippery Swamp, Kiriachi and then Benji Fisher.
No, Riley was not supposed to go to the yacht with Mr. Savage. Mr. Savage Eso se ve interesante. Pero que quiten el what the fuck con esta gente, loco. But you know what changes now for Benji Es verdad que is lo that hace. Noah was going to be landing in the same main building, and of course Noah did not want to do that challenge. One of the best players in the world at off-spawn fighting did not want to challenge Benji whatsoever. He'll leave what success he had throughout Es un evento, sí, es un evento que hay, loco. Es, digamos, ahora lo puedo ver en YouTube, lo puedo ver ahora, pero lo están presentando aquí en el juego, macho, brutal. También estamos viendo otra gente jugando, loco. Ahí juegan otro nivel, manín. Flowis, who ended up getting the shockwave loot, didn't start with it though. He was at the orchard. And a big difference from what we've seen from no, ese replay están dando. Usually it is the shockwave loot that he's going for in the early game. That's why he got to this spot. But it doesn't matter. He'll grab it anyways. And he's even contested the orchard. So all I said, Zeke, about being contested, reducing your chances of winning in grand finals, kind of shifts when you see what did, and it doesn't matter where you land. Bueno, a mí no me veo un pedazo la primera partida. La primera partida que juega. Like talking about the quality of the players we're seeing, right? Like, yes, of course, we have mythic items to play around, but for someone like Flowis, it's like if he's gonna walk up and he's gonna take a fight and eliminate you, and that loot's just gonna be put in his hands, it's like, okay, I'm already good. I'm ready at a 10. Just give me that loot and now making me an 11. Yeah, and also to think about other people who usually have that opportunity to make it through. There was a lot of the big names. I mean, Janice fell off spawn, which you did not expect for him landing at Steam Stacks with two players who play kind of passively in that. He got sniped. There was also a number of different people who fell in the mid game. Me senté loco, brutal. Yeah, I mean, the big thing and the ¿Ves eso, ven? Aquí uno se sienta, en Free Fire tú no haces eso, ven. Flowis finding that shockwave launcher gives them a bunch. Janice getting taken out, as Baller just mentioned. No, mentira, sí lo hacen, pero no dura mucho. Aquí dura la eternidad que quiera. Find a way to rev their engines faster and then get ahead of everyone else with momentum. Oh man, a lot of momentum here to start the day. Now, guys, I do want to continue, but I'm getting word the games are ready. So let's get ready to hop into game number 2 here of the Fortnite Champion Series in Europe. Let's see if the action continues. Sundown, play. Let's send it back your way. No, loco, no dejamos aquí. Thank you so much, Zeke, Shayo, and Bala. And I mean, I'm just so excited to see because I'm a fan, or like I'm an advocate for the fact that game 1 is a nice way to set the tone, but you really get an idea of how the leaderboard and how the lobbies are going to play after game 2, because particularly with solos, it's about consistency and who's able to turn over a performance from one game to the next and continue it rolling, and you're really able to see that going down in the second match. ¿Qué tú dices, Pachinko? ¿Lo dejamos aquí? And into the third as well. If you're able to bounce back in that third and you really submit yourself at the top, you got a chance in that 4th, 5th, and 6th game to really turn online. Benji, somebody who definitely needs to turn online, but Savage is going to go down to Noah Riley in the feed. So the contestant happened, and Savage unfortunately falling. Looks like Benji is trying to take down Curiosity for the time being. Yeah, Benji trying to set up one of those ambushes here on the side. You can see him trying to pick up Curiosity as he's going right for those slurp jugs. He is going to find the initial burst shots. They're opting not to use that sniper rifle and instead closing the gap on him as fast as possible. See if he's able to get it. White Ties coming through, using the tac shotgun and the high rate of fire to push through the box. And well done, Benji. We talked about the contestant over there, and he says, oh, 0 out of 10 for the effort. The Russian judge doesn't even give him a point. Pero yo quiero jugar Free Fire con el patch. 2 elims. Right off in the start for him. Buenísima esa partida de fuego. The bottom left-hand corner, the 2 most contested areas are Rig and Salt. Se trabó, loco. With 5+ players right now, so a lot of space being pushed out, and it's interesting to see 5 players in Salt. That means effectively you're all taking one house of loot. Vamos aquí, Pachingui. A ver, ajuste. Vamos.